El 22 de agosto de 1999, Metri Manohar, un colportor evangélico de Andhra Pradesh, en la India, viajaba hacia su hotel con un grupo de compañeros. Se detuvieron para protegerse de la fuerte lluvia, cuando él vio una escena que lo conmovió. Una mujer con tan solo una toalla en la cintura y una blusa rota buscaba papeles bajo la lluvia en un basurero y plásticos. Cuando ella los tuvo, fue hacia un pequeño refugio donde estaba un bebé completamente empapado. Lo tomó muy cariñosamente, lo abrazó sobre su pecho y lo protegió con esos papeles. Metri Manohar, al ver esto, se lo comentó a uno de sus compañeros. Y la respuesta fue: no te preocupes, hay mucha gente así, no podemos hacer nada. Cuando llegó a su casa, se lo platicó a su esposa. Y los dos se conmovieron con esta escena. Y entonces él decidió hacer un albergue para ayudar a todos los indigentes y enfermos de cierto tipo de enfermedad mental. Estuve investigando con políticos, líderes religiosos y otro tipo de personas. Todo el mundo le decía lo mismo. Es un problema serio, muy difícil, de vida o muerte. Pero Metri Manohar decidió poner un albergue para ayudar a estas personas. Hasta el año 2013, ha asistido a más de 600 hombres y mujeres con cierta enfermedad mental e indigentes. Y de esos 600 hombres y mujeres, 270 de ellos han sido restituidos a la sociedad y sus hogares. Metri Manohar continúa ayudando a la gente. Aquel día lluvioso de agosto de 1999, hubo dos reacciones ante esa escena. Metri Manohar decidió ayudar a las personas haciendo caso a Proverbios 29:7, que dice: el justo se ocupa de la causa del desvalido, el malvado ni sabe de qué se trata. Manohar decidió ayudar, el otro fue indiferente. De esto habla nuestra lección de esta semana. Vamos a ver a lo largo del repaso de esta lección cuál será nuestra decisión. Vamos a hacer un corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Nos da gusto estar con ustedes nuevamente para repasar esta lección número 3 de este trimestre, Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 1. Para esto nos acompaña el pastor Carlos López, a quien le damos una cordial bienvenida. Él es pastor del distrito de Pantitlán. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Julio. Un placer estar otra vez aquí con ustedes en este foro. Creo que es una experiencia muy aleccionadora para nosotros estar aquí, el poder compartir con los hermanos la lección. Y esta semana estudiaremos una lección extraordinaria con desafíos enormes, colectivamente y personalmente. Ojalá y todos podamos sacar provecho y podamos poner en práctica los principios de la lección de esta semana, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Nuevamente, esta es ya otra ocasión que estás con nosotros, ¿verdad? Así es, la segunda vez. Muchas gracias, Pastor. Te agradecemos. Gracias. También está con nosotros el ya conocido, el pastor Abraham Ramírez, que él cada semana está con nosotros y nos acompaña siempre muy dispuesto. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor. Pues estamos aquí para considerar, como has dicho, la tercera lección de este trimestre. Y pues nos habla esta lección acerca de cosas, de proyectos y acciones que hemos de tener como iglesia. Y personalmente también, así como el colportor que mencionaste, ¿no? Nació de él y entonces él hizo acciones para el bienestar de los demás. A eso nos llama esta lección. Sí, será una lección muy interesante, será algo que tenemos que aprender nosotros a hacer y ojalá que sea de mucha utilidad para cada uno de nosotros. También queremos mandar algunos saludos a algunas personas y hermanos que nos ven a través del internet. Pastor López, tenemos algunos saludos. Sí, queremos mandar saludos al hermano Juan Luis Chávez de Chile, que nos sintoniza cada semana,
igual a la hermana Ligia Andino de Quito, Ecuador, la iglesia de Quito Sur, que también nos manda saludos de allá y queremos seguirla animando para que siga sintonizándonos. Y también quisiera mandar saludos a los hermanos de Denver, en Colorado, que también continuamente nos ven y se benefician del repaso de esta lección, pastor. Muchas gracias, pastor Ramírez. Sí, pastor, un saludo para el hermano Eder Martínez, nos escribe desde Juárez, Chihuahua, y para la hermana Ruth Infante, de San Sebastián, en Puerto Rico. Saludos para ellos, y un saludo local para el pastor Marco Antonio Montoya y el distrito de Aragón. Un saludo muy afectuoso para todas esas congregaciones. Muchas gracias, pastor. También queremos mandar un saludo muy afectuoso a nuestro hermano Tito Rodríguez y su familia, que nos ven allá en aquellas tierras Entre Ríos, en Argentina. Y también a nuestro hermano Jorge Eliezer Barrios, que también nos ve y nos sigue allá en Venezuela. Un saludo muy cariñoso. Queremos en este momento también ver nuestro bosquejo de esta lección que vamos a estar analizando. Pastor Carlos López, la primera parte, ¿cómo podríamos titularla? La primera parte de la lección de esta semana la podríamos titular Justicia Social, Plan Original de Dios. Es interesante cómo el Señor desde el principio nos enseñó a tratarnos unos a otros y especialmente a aquellos que necesitan de nosotros también. Y creo que ese plan original de Dios sigue tan vigente como cuando lo trazó para su pueblo en el desierto. Vamos a analizar algunos puntos que creo que nos aclararán mejor el desafío que como iglesia hoy enfrentamos ante una sociedad carente de amor, carente de cuidado, de atención, pero también del cuidado redentor que el Señor nos manda para que los alcancemos de la misma manera que lo hizo. Retomar todo eso, ¿verdad, pastor? Así es. Algo muy interesante. Muchas gracias, pastor. Pastor Ramírez, la segunda parte, ¿cuál sería? Sí, pastor, la segunda parte sería alzando la voz. Hay situaciones, hay circunstancias de injusticia en la sociedad, pastor, donde yo creo que la iglesia y nosotros personalmente hemos de alzar la voz. Maltrato para los niños, maltrato para la esposa. Yo creo que nos hemos de manifestar en cuanto a eso, alzando la voz. Y también los profetas alzaron la voz, ¿verdad? En Isaías, por ejemplo. Entonces nosotros también hemos de escuchar esa voz que Dios nos mandó y la hemos de escuchar, como decía el pastor Carlos. Retomar lo que ellos hicieron. Retomar lo que ellos decían. Gracias, pastor. Y el tercer punto, estimados amigos y hermanos, sería hechos, no palabras. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? Y más que palabras, más que estar dando sermones, llevarlo a la práctica con la ayuda de Dios, y esto sería algo muy, muy bueno para todos nosotros. Vamos a volver en un momento, esperamos continúen con nosotros. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a entrar de lleno a nuestra lección, no sin antes haciendo una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios, porque tú tienes indicaciones precisas para cada caso de nuestras vidas, para cada situación. Vamos a repasar esta muy buena lección. Suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos dirija, que toque las mentes de nuestros hermanos y amigos que nos ven y escuchan a través del internet, y que todo esto sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Muy bien, Pastor Ramírez, Pastor López. Esta lección es una lección muy interesante, creo que nos deja lecciones muy grandes para nosotros, para nuestra iglesia, porque habla de la justicia social, que es un tema de moda, es un tema actual, es un tema en el que todos estamos involucrados
y en el que podemos ver nosotros cómo es que Dios quiere que haya justicia social y cuál era su plan original, Pastor López. Así es, Pastor Julio, es extraordinario cómo al entrarnos en el texto bíblico podemos encontrar que nada se le escapó al Señor. Nada, el plan redentor de Dios fue tan completo que incluía esta parte de la justicia social que es parte esencial de la vida de un hijo de Dios. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento nos presenta un modelo de sociedad justa. Es extraordinario ver cómo las leyes de Dios presentan el ideal que Dios tenía para su pueblo. Cuando usted y yo revisamos, por ejemplo, Éxodo 22 o Éxodo 23, nos encontramos que Dios señaló las acciones impropias que debe de haber entre los hijos de Dios y que no debe de haber tampoco entre los hijos de Dios y los que no conocen de su palabra. Éxodo 22 y 23 marca, por ejemplo, el aprovecharse de las viudas y de los huérfanos como una acción incorrecta, como seguir lo que dice la mayoría sin preocuparse por la verdad, pervertir la justicia, aceptar sobornos, perseguir a los inmigrantes, un tema muy actual para nosotros hoy, ¿no? Ustedes nos acordamos ahorita de toda la gente desplazada en Siria, allá en el Congo, en esos lados, y cuál debería ser la actitud de un hijo de Dios hacia esa gente, ¿no? El asunto de propagar chismes maliciosamente contra la gente, ¿no? Y darle la espalda a los necesitados. Todas esas acciones y muchas otras más, el Señor las señaló como impropias acciones de sus hijos. Y la señaló para que tuviésemos cuidado, como lo tuvieron el antiguo Israel, y hoy tuviésemos cuidado de tener atenciones correctas y propias para toda esa gente, y no verlos como lo que nosotros creemos que se merecen, sino verlos como hijos de Dios. Y aquí permítame señalar un asunto que creo que es importante. Un cristiano muy conocido, C.S. Lewis, una vez estaban discutiendo unos teólogos, estaban discutiendo cuáles eran los temas que más se semejaban entre las diferentes iglesias cristianas. Y unos decían, no, pues la resurrección, otros decían otros temas. Y en eso le preguntaron a este teólogo, ¿y tú qué crees? Y él dijo, el tema bíblico que es común para todos es la gracia. La lección de esta semana nos habla de esa gracia que nos alcanza a todos y que Dios quiere que tú y yo también la compartamos y hagamos partícipes a aquellos más necesitados. Y yo creo que la lección en ese aspecto señala grandes cosas para nosotros. El Señor, de acuerdo con lo que hemos estudiado, ha marcado varias cosas en ese plano. Y yo quisiera que al verlos, usted y yo viéramos esa gracia de Dios que nos ha concedido a nosotros y que tenemos ahora nosotros en las manos para poder ayudar a otra gente que lo necesita, ¿no? Sí, y ver este asunto, Pastor Ramírez, de la justicia social, ¿cómo es que en muchos casos los poderosos se aprovechan de los débiles? O hay casos que inclusive los débiles de los poderosos, ¿verdad? Y es un asunto complicado, pero que la palabra de Dios nos muestra exactamente cuál es el plan divino para nosotros. Sí, pastor, yo creo que el plan divino no era que existieran estas diferencias, ¿no? En lo económico, en lo social. Creo que Dios no habría puesto estatus sociales, unos pobres, otros ricos, diferencias. El ideal de Dios era justicia para todos sus hijos, que vivieran así. Desafortunadamente el pecado entró, ¿verdad? Y entonces el Señor dicta una legislación tendiente a la gracia y a la misericordia, ¿no? Nosotros vemos en Éxodo 22 que siempre Dios protege a los desprotegidos.
dice el 21 y 22, Éxodo 22, 21 y 22, no engañarás ni angustiarás al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en Egipto, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 3 grupos de personas muy vulnerables: los extranjeros, las viudas, los huérfanos. Dios dice, pon atención en ellos, ¿no? Gandhi en una ocasión dijo, me gusta su Cristo de ustedes, pero no me gustan los cristianos, ¿no? Porque los cristianos no se parecen a Cristo. Vemos a Dios y a Cristo haciendo misericordia, justicia, haciendo protección para los desvalidos, y pareciera ser que nosotros, los hijos de Dios, no nos acordamos de nuestros semejantes, de las necesidades que tienen los demás. La religión, la teología, las enseñanzas divinas son ocúpate en los otros, que es una acción en contra del egoísmo, en fijarnos nada más en nosotros, ¿sí? Así que entonces, para que esto fuera una verdad, Dios implantó el sábado, por ejemplo, instituyó el sábado, ¿sí? Entonces Dios mandó, descansa tú, pero acuérdate, tienes siervos, tienes criados, que también descansen. Acuérdate también de tus animales, necesitan descanso, ¿sí? Así que Dios tiene siempre la misericordia. Cada 7 años, pastor, había una actividad para que la tierra descansara, por ejemplo, no se sembraba y se dejaba todo lo que naciera de por sí para los pobres. Y entonces Dios ahí señala la igualdad para todos nosotros. Cada 7 años se cancelaban las deudas. Si una persona le debía a otra, el 7º año se cancelaban las deudas. Y cada 50 años, en el año del jubileo, ¿sí?, las propiedades, si alguien por caer en la pobreza vendía sus propiedades, en el año del jubileo se le regresaban esas tierras, esas propiedades. Se perdonaban todas las deudas en el año del jubileo, y los esclavos eran liberados. Eran situaciones donde Dios igualaba a todos y les daba oportunidad a esas personas que habían caído en la pobreza de reiniciar y de intentarlo otra vez. Yo creo que todas estas acciones y estas leyes, esta legislación, tendía a la igualdad para todos los hijos de Dios, que es lo que Dios busca. Dios pensó en todo, ¿verdad? En cómo nosotros podemos ser justos, ayudarnos unos a otros. Así es. El Señor pensó en la justicia, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años que allí en la avenida Jalisco, aquí en el Distrito Federal, estaba llena de mueblerías. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Ahora hay zapaterías. Pero los dueños de esas mueblerías eran españoles. Y entonces me enteré que cuando llegaba un español de allá sin dinero, le decían, esta es tu mueblería, y empieza a comer. Y yo me quedé sorprendido con eso, ¿no? Yo dije, qué bonito. Eso es un principio de Dios, pastor. Así es. Es un principio de Dios que el Señor instituyó para que nosotros tuviéramos esa justicia. Exactamente. En el plan original de Dios no existía las clases económicas que hoy tenemos. Por eso el Señor instituyó el sábado, instituyó el año sabático, instituyó el jubileo, porque con ese sistema se eliminaba o no tenía sentido hacerse rico, porque no te servía de nada acumular más que los demás, porque el 7º año no sembrabas la tierra y todos podían tomar de ella. Y en el año 50, lo que habías empeñado, lo que habías vendido, regresaba otra vez a ti. Es decir, el que lo había adquirido volvía a quedarse con lo que tenía al principio. Es decir, era un sistema justo. Y si eras esclavo, quedabas en libertad. Así es. Por eso ese sistema divino necesitamos, tal vez no en ese sentido completo hoy ponerlo en práctica, pero sí debemos tener los principios envueltos de la justicia que Dios quería establecer para sus hijos. Hoy, de alguna manera, los hijos de Dios necesitamos volver a ponerlos en práctica y que no haya esas diferencias enormes
entre unos y otros. Es algo muy interesante. Es difícil de hacer esto, Pastor Ramírez. Yo creo que necesitamos el milagro en nuestro corazón primero, pastor. Los principios divinos deben estar anidados en nuestro corazón para que podamos hacer eso. Porque si Dios no habita con nosotros o no habita en nosotros, entonces solamente nos mantendremos en satisfacer nuestras necesidades y nunca ver las necesidades de los demás. Yo creo que los sábados que mencionó el pastor, el sábado semanal, el año sabático y el año del jubileo, ¿sí?, tendían a eso, ¿sí? El año sabático y el año del jubileo, pues ya no lo guardamos así, ¿sí? Eso apuntaba hacia Cristo Jesús, el libertador de todos nosotros. Pero el sábado semanal, ese fue instituido desde un principio y eso lo hemos de estar guardando siempre. Pero el sábado también nos señala eso. Tiene el mismo principio. No te ocupes solamente en tus necesidades, sino en las necesidades de los demás. Ese es el principio, yo creo, claro de esto. Una lección muy interesante, amigos, sin duda, que nos deja muchas cosas para pensar, para meditar en nosotros cómo estamos actuando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minuto. Muchos años han pasado, anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Del gran juicio, la trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán, y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final.
Estamos de regreso, amigos y hermanos, y estamos analizando y comentando una lección que me parece que es muy importante. Nosotros vemos a lo largo de la historia, no solo de la raza humana, sino también del pueblo de Dios, cómo estos ideales de Dios con el tiempo se van desvaneciendo, la costumbre viene ganando y el deseo humano se sobrepone al deseo divino. Pero vemos en la palabra de Dios que siempre hay personas que levantan la voz, Pastor Abraham, y que ponen en la perspectiva correcta el deseo que Dios tiene para su pueblo. Así es, pastor. Yo quisiera iniciar el comentario leyendo Proverbios 31, 8 y 9, que dice: alza tu boca en favor del mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende el derecho del pobre y del menesteroso. Aquí se nos invita, pastor, a que alcemos nuestra voz, a que no nos quedemos callados ante injusticias y situaciones que suceden a diario, ¿no? Yo estoy contento de pertenecer a una iglesia que se preocupa por esas situaciones que existen en todo el mundo, ¿sí? Hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Personas que golpean a sus esposas, padres que golpean a los hijos. Y te digo que yo estoy contento porque la iglesia adventista proclama que eso no se debe de hacer. Hay días especiales en el año en que se predica especialmente de eso, ¿sí? Y yo creo que la mejor manera de que la iglesia ha de manifestarse y alzar la voz es que nosotros, los miembros de iglesia, no practiquemos esas cosas, que escuchemos el mandato del Señor, que la esposa merece un lugar muy especial con nosotros, ¿no? Es igual a nosotros, es igualitaria, ¿sí? Una situación igualitaria. Dios puso al hombre y a la mujer, y dice el apóstol: ya no hay varón ni mujer con Dios, todos somos iguales. Hay lugares todavía donde el hombre se cree superior a la mujer y la golpea y la insulta, ¿no? Y también hay padres que, creyéndose con el derecho por ser padres, de golpear y de insultar también a los hijos. La iglesia se manifiesta eso, y yo creo que hemos de alzar nuestra voz nosotros también, ¿verdad? Para que esas injusticias y esas situaciones en la iglesia no sucedan, y después crear una zona de ambiente para todo aquel que nos rodea. Pero yo creo que primero en la iglesia hemos de alzar esa voz, para después para todo el círculo que está junto a nosotros. Sí, y el Señor, su deseo es que nosotros los seres humanos, ¿verdad, Pastor Carlos López? Que levantemos esa voz. Él escogió personas, ¿verdad? Escogió profetas en el Antiguo Testamento para levantar la voz, para poner las cosas en su lugar correcto. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos también nosotros. Claro. La lección justo del martes señala una parte muy importante también en este asunto. Es el asunto de la adoración y la conducta redentora que debe haber entre nosotros. En otras palabras, yo diría, necesitamos menos palabras y más acción. Y sin olvidarnos que la verdadera adoración es acción. Y necesitamos levantar nuestra voz hoy también tan fuerte como levantaron los profetas del Antiguo Testamento. Yo creo que hoy necesitamos un José, como el José de Egipto, que Dios lo levantó para que fuera un salvador de un pueblo que a través de esas acciones tenía que conocer a Dios. Dios levantó a José para que en medio de aquellas crisis de hambrunas de los 7 años, José hiciera provisión y proveyera para todos. Y hoy necesitamos también como iglesia manifestar esa misma sabiduría para atender con provisiones abundantes para aquellos que tienen menos, y justamente en los tiempos de crisis también que vivimos. Adorar al Señor es llevar esos puntos
a la acción también. Yo estoy pensando en este momento, Pastor Abraham Ramírez, nosotros vemos en la sociedad que vivimos unos momentos de crisis con respecto al trato, a la justicia social, ¿verdad? ¿Qué tan crítico es esa situación dentro de la iglesia? Y nosotros, porque nosotros podemos decir, bueno, ir y a la gente de afuera, pues hay una crisis tremenda, ¿verdad? Pero Dios manda a sus profetas para su pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo caía en crisis y levantaba a sus profetas y volvió a caer en crisis. En este momento, Pastor Ramírez, ¿cómo tú verías nuestra situación entre el cristianismo en general? Pastor, yo creo que estas situaciones se viven en un mundo lleno de pecado. El pecado está donde quiera, ¿verdad? Y esas situaciones se viven porque el ser humano es malo por naturaleza. Necesitamos que el Señor esté en nosotros, nos cambie, nos transforme para pensar de forma diferente. Pareciera ser que el pueblo de Dios, con adorar a Dios, con eso está contento. Con ir a la iglesia y cantar, con eso está contento. Pero si ponemos atención a la voz de los profetas, vemos que eso no es suficiente, ¿no? Isaías capítulo 1 y versículo 11, mira lo que dice. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios. O sea, el pueblo de Dios iba y cumplía con sus rituales, ¿no? Adoraba a Dios a su manera, ¿sí? Pero ellos creían que adorar a Dios es eso, ir y sacrificar, y trayéndolo a nuestro tiempo actual, pues cantar y cumplir con la liturgia que nos marca la iglesia, ¿no? Y con eso es suficiente. Pero el Señor Jesús, Dios nos llama a componer nuestro camino. Dice, hastiado estoy, detesto los rituales que ustedes hacen, dice el versículo 14, detesto vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas establecidas, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ustedes nada más dicen, hablan, ¿sí? Pero entonces, dice el versículo 17, aprended a hacer el bien, es mejor eso, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Esto es parte de la religión, ¿sí? Muchos cristianos no creemos que esto sea parte de la religión y solamente vamos a la iglesia a cantar y a lo que nosotros llamamos alabar. Pero nuestra obligación como cristianos es atender a los huérfanos y a las viudas. Es parte de nuestra religión y de nuestra vida espiritual. Sí, qué bueno que mencionas esto, Pastor, porque yo cada que leo este pasaje que acabas de mencionar, me llama la atención cómo Dios le dice al pueblo de Israel, aprende, ¿no? Porque, Pastor, algo que no sabes hacer, no lo haces porque no sabes cómo hacerlo. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, aprende a hacer esto, ¿verdad? Eso de aprendes porque no lo estaban haciendo, ni siquiera lo conocían, ¿no? Entonces, ese es un problema serio que vemos la crisis en la que estaba sumergido el pueblo de Israel. Claro, la voz de los profetas se levantó siempre fuerte justo para señalar esas cosas, ¿no? El capítulo 8 de Amós presenta otro caso de esa naturaleza, que el Señor levantó a Amós para reprender al pueblo y llamar su atención a las cosas, ¿no? Hay algo que me llama la atención justamente del profeta Amós, que me parece aleccionador para nosotros, porque ahí en Amós capítulo 8
parece que el Señor termina con una amenaza cuando les dice: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y algunos ven esa acción de Dios como si Dios estuviera amenazando, pero no. Los que unos ven como una amenaza no es otra cosa más que una muestra de su justicia y de su misericordia, porque el Señor va a ser justo con esos que necesitan y va a ser misericordiosos con aquellos que nosotros descuidamos, que están a nuestro alcance para poder ayudarlos. Qué importante es la labor de la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que levantar la voz. Y precisamente, amigos y hermanos, es muy importante, pero no solamente hay que levantar la voz, hay que hacer algo más. Esto lo vamos a ver en nuestra próxima sección. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, estamos de regreso. Ya hemos visto cuál era el plan original de Dios, cuál es el plan original de Dios para su pueblo, para una justicia social. Ya también analizamos que tenemos que levantar la voz, no quedarnos callados, tenemos que hacer algo. Pero todo eso, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Hechos, no palabras. Se dice que un sermón vale mucho menos que una acción. Así que, Pastor Carlos López, ¿cómo es que nosotros como cristianos podemos llevar a la práctica esto que hemos estado analizando? Bien, pues justamente esta sección lleva ese título, ¿no? Hechos, no palabras. Yo esta semana, cuando me invitaron para venir aquí, yo estuve pensando y quise hacer una lista de todas las cosas que individual y colectivamente pudiéramos hacer para los necesitados. Pero decidí no hacerla porque primero creo que no me corresponde hacerle lista a nadie, ¿no? Y segundo, creo que la contribución particular de cada uno de nosotros en este asunto es muy importante. La justicia social que Dios nos enseñó en el Antiguo Testamento, cómo los profetas se levantaron para defender y hacer justicia con el necesitado, yo creo que es una voz de alarma que suena hoy en nuestros oídos para la iglesia hoy, para que ahora nos pongamos manos a la acción, lo que necesitamos hacer. El profeta Isaías en Isaías 58 marca exactamente eso, lo que Dios quiere. Es decir, ¿queremos adorar a Dios? Bueno, la adoración mejor es la del servicio, ¿no? El asunto del ayuno que menciona Isaías 58, que es una parte vital en nuestro servicio al Señor también, sí hay que hacerlo, pero no podemos dejar de hacer las otras obras que son tan importantes también para la vida del cristiano, ¿no? Me llamó la atención que un escritor, un comentarista de la lección, en otro lado, sugiere 6 formas de mejorar el mundo, ¿no? Me llamó la atención lo que él presenta, ¿no? Hay que concederle importancia a la justicia, dice él. Hay que ser generosos. Hay que dar espontáneamente de corazón. Hay que tomar decisiones correctas a diario también. Hay que levantar la voz y hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Yo digo, todas esas son acciones muy loables, pero creo que la lección en forma particular es un llamado para cada uno de nosotros. No podemos a estas alturas estar pensando, ay, es que la iglesia debe hacer, ay, es que fulano debe hacer, ay, que tal institución debe hacer. Creo que es tiempo de tomar la bandera personalmente y demostrar que hemos recibido de gracia y ahora nosotros debemos de dar también de gracia a los demás. Y es que cuando hacemos, nos parecemos más a Dios. Así es. Que cuando solamente hablamos. Así es. Y la lección lo ilustra de una manera muy interesante con la historia de esa dama que ve a ese pequeño niño, ¿verdad? Viendo ahí el aparador
Y se le acercó y le dijo, ¿qué estás pensando? Y dice, es que le estoy pidiendo a Dios que me dé un par de zapatos. Entonces la dama fue, le lavó sus piecitos en la parte trasera de la tienda, le compró 8 pares de calcetas y le puso sus zapatos. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo. Cuando se iba, el niño le dice, señora, usted es la esposa de Dios. Entonces, Pastor Ramírez, cuando actuamos y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, creo que nos parecemos más a Él, ¿no es así? Sí, así es, pastor. Y el niño le preguntó, ¿es la esposa de Dios? Y el comentarista dice, la iglesia es la esposa de Dios. Sí. Así que entonces la iglesia es la que debe hacer todas esas cosas. A mí, yo me sorprendo, en verdad me agrada ver que muchos hermanos en la iglesia tienen esa capacidad y tienen eso, les nace hacer eso. Entre semana vi, me parece que el sábado por la tarde vi a una persona, no conozco, llegó, los diáconos lo cercaron, oraron con él. El domingo lo vi otra vez ahí ayudando a acomodar, a hacer el aseo y todo. Creo que el muchacho se quedó con uno de los ancianos. Entonces, luego me acordé de Isaías 58, ¿no? Parte tu pan con el hambriento. Al que no tiene ropa, dale. Al que no tiene casa, hospédalo. Son cosas prácticas que la iglesia debe de hacer. Ahora, no nos engañemos en un asunto congregacionalista, es decir, que la iglesia lo haga. No, ¿qué estoy haciendo yo personalmente para que eso se vea? Pareciera ser que tenemos una religión, pastor, practicamos una religión donde queremos acaparar la atención de Dios, que Dios nos esté viendo y que esté a gusto Dios con lo que nosotros hacemos ahí en la iglesia. Pero Isaías 58 nos dice que esa no es la religión que Dios pide. No es apantallar a Dios con nuestros cantos. Es qué acciones podemos hacer nosotros, ¿sí? Para que la gente se dé cuenta que existe un Dios bueno y misericordioso y que quiere su bienestar y que a través de la iglesia se manifiesta el amor de Dios. Creo que hemos de hacer más cosas que solamente decirlas. Dice el 58.1 de Isaías, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estamos mal, tal vez si nos centramos solamente en una adoración donde queremos que Dios nos ponga atención, creo que estamos mal. Me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios, aparentemente. Pero su adoración es errónea. Por eso dice más adelante, ¿verdad?, que partas tu pan con el hambriento. Fíjate en las necesidades de los demás. Eso me agrada más a lo mejor que un buen canto. ¿Sí? El que tú te fijes en las necesidades de los demás me agrada tal vez, ¿verdad?, que estar toda la congregación cantando, cuando la congregación nada más asiste a la iglesia y no se fija en las necesidades de los demás. Y es un golpe para todos, pastor. Es un golpe para todos porque no lo vemos así. Creo que el mismo que antifaz, lo que nos tapa los ojos, la mirada espiritual que existía en el tiempo de Isaías, creo que lo tenemos nosotros también. Nos conformamos con ir y adorar a Dios, pero nuestra vida a lo mejor está inactiva para el bien de los demás. Y yo creo, pastor, al escuchar tus comentarios, pienso que este es un estilo de vida, debería de ser un estilo de vida, Así es. ¿verdad? No es como tú dices, para que el Señor se fije en mí, en lo que hago, ¿no? Debe ser una cosa que debe de brotar de nosotros, ¿no? Debe de estar ya en nuestro corazón, pastor, y de esa manera, de manera natural, que brote para que entonces ayudemos a los demás y de esa manera reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Así es. Creo que hay mucho que aprender en este asunto nosotros.
y junto con aprender hay mucho más que hacer. Así es. Bueno, estimados hermanos y amigos, creo que esta es una lección muy importante. Hemos visto cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para su pueblo, qué es lo que el Señor desea para su iglesia. La palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No es un asunto sencillo, a veces la sociedad, a veces las costumbres, a veces el aprovechamiento de otras personas de tales circunstancias nos afectan para no ayudar a los demás. Pero ojalá que nosotros como cristianos podamos poner muy en alto el nombre de nuestro Dios, realizando acciones que sean de justicia para la sociedad. Así que esperamos que esta lección haya sido de su agrado. Nos despedimos con una conclusión por cada uno de nuestros pastores invitados. Pastor Carlos López, las últimas palabras que quisieras decir. Sí, pastor, déjame señalar dos asuntos en esta conclusión. La primera es registrada en Deuteronomio 15:11, cuando Jesús, a través de Moisés, el Señor a través de Moisés les dijo al pueblo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y luego en el Nuevo Testamento, el mismo Señor lo señaló en Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros. La justicia social y el plan original de Dios, hermanos, nos dicen que empieza esa justicia y esa misericordia, empieza por nosotros. Yo quiero animar a la iglesia, a cada uno en particular, para que hagamos nuestra parte. No vamos a solucionar los problemas de todo el mundo, pero sí podemos ayudar a alguien cerca de nosotros. Y a través de esa acción podemos mostrar el amor de Dios y sobre todo el amor redentor para alcanzar también a aquellos. Y a través de esas acciones decirles que hay un Dios que los ama, que está preocupado por ellos y que está interesado también en su bienestar de la misma manera que lo ha estado con nosotros. Ojalá y cada uno de nosotros en lo particular podamos hacer acciones que honren a Dios, bendiciendo, favoreciendo a los más necesitados cerca de nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias porque estuviste aquí con nosotros. Gracias, pastor, un placer. Pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor, yo creo que el deber de escuchar la voz de Dios es personal, cada uno de nosotros. Y creo que se deben iniciar actividades, ¿verdad? Proyectos, acciones a favor de los demás. Y si no tienes una idea de cómo empezar, hermano, tal vez lo que dijo el Señor Jesús nos ayude a todos. Pablo, hablando a los Efesios, en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Sí? Trabajemos, gracias a Dios tenemos un trabajo, hay que apartar para ayudar a los demás. Empecemos así, Dios nos dirá cómo, porque al fin y al cabo, dijo Jesús, es más dichoso dar que recibir. Así que empecemos dando, ¿no? Y ya Dios nos va a marcar el camino de cómo podemos tener más acciones a favor de los demás. Bueno, muchas gracias, pastor, por estar aquí en este programa. Estimados amigos y hermanos, ante la situación que vivimos y que vemos a diario de injusticia social, de pobreza extrema, de grandes necesidades, tenemos dos opciones. Número 1, permanecer indiferentes, o número 2, hacer algo por esas personas. Pidámosle a Dios que nos ayude para poner muy en alto el nombre de nuestro Dios. Nos vemos la próxima semana en la siguiente lección. Que Dios los bendiga.